clientes e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. En Actualidad Jurídico Familiar, examinamos los acontecimientos legales relacionados a la familia. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros seguidores y radioescuchas. Bienvenidos a su programa Actualidad Jurídico Familiar. Y con mucho gusto abordamos un tema de muchísima relevancia, yo diría de muchísima centralidad, y no estoy poniendo por adorno el superlativo, la expresión ísima, sino porque en realidad a lo largo de mi experiencia como abogado, litigante por supuesto, he concluido y me he dado cuenta que hay algunos puntos muy finos que poco tratan los autores y que incluso confunden mucho a los abogados litigantes, pero que incluso también causan cierto desajuste, cierta confusión por no tener las ideas claras a los tribunales, a los propios juzgadores. Y me estoy refiriendo al tema de la mala fe dentro de la acción de la prescripción positiva, o como le suelen llamar en algunas entidades federativas, de la usucapión, como también se le llamó en el mundo del derecho romano allá en la antigüedad. Ok, entonces, el tema que pretendemos desarrollar es cómo entender, cómo comprender y aplicar en la práctica, porque eso es lo importante, yo creo, a fin de cuentas, lo que justifica que uno pueda resolver los asuntos como abogado, cómo enfrentar esta situación y ubicarla con toda su claridad de la mala fe para prescribir un inmueble, una casa, un terreno, un departamento, lo que sea, este, dentro del juicio civil. Y de eso quiero tratar el día de hoy. Yo sé que en la praxis, en la práctica, eh, hay juicios que no revisten dificultades porque las personas tuvieron ciertos cuidados, o si no los tuvieron, al menos se dieron independientes de la voluntad, pero que a fin de cuentas a la hora de resolver el problema no es tan complejo porque nos ubica en situaciones sencillas para poder ir a un juez, activar el órgano jurisdiccional y decir que vamos a usucapiar o prescribir en el concepto de buena fe algún inmueble. Sin embargo, el conflicto que es muy, pero de verdad muy fino, es cómo entender la mala fe. Ahora, a la luz de explicar la mala fe, no queda por demás, no está por demás, también, ¿cómo decir?, precisar, sería lo correcto a mi juicio, algunos puntos de cómo a veces se ha malinterpretado el punto de la buena fe, porque cuando ponemos en la mesa el tema de la mala fe y en algo lo comparamos con la buena fe, eso también nos permite precisar como un método de conocimiento. Dicen que cuando desde la antigüedad referían los filósofos que cuando comparamos las cosas, muchas veces ese método comparativo nos permite ver qué le corresponde a cada uno, por supuesto. Y este es el caso de la mala fe en relación con la buena fe correspondiente. A ver, para esto vamos a ir por puntos fundamentales para que quede claro, porque la idea de esto no solamente es que estos puntos tan controvertidos les podamos dar cierta claridad, sino que también las personas que nos escuchan y que no son abogados también tengan esta claridad, que es muy importante, porque el saber manejar o el saber a qué nos atenemos o comprometemos cuando adquirimos un inmueble no solamente es para expertos. Muchas veces las personas de a pie, como les decimos popularmente hablando, o sea, las que no se dedicaron a estudiar el derecho y sus mundos son otros, tienen, yo digo, del derecho humano conocer lo que conlleva y lo que está en juego en relación con las creencias o buenas intenciones de tener una propiedad en sí, o para ella, para su familia. Eso es importantísimo. Entonces, dada esta centralidad, vamos a ver por puntos. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo común? Que las personas, cuando tienen la capacidad económica para hacerse de una casa, un departamento, un terreno, no quiero decir que esta figura de la mala fe se relegue y de la buena fe a comprar inmuebles. Se da también en muebles, por supuesto, y se da incluso hasta en el mundo agrario y en otros ámbitos del derecho.
Sin embargo, lo común, el juicio común en la materia civil es ir sobre un inmueble para decir que solicitamos la prescripción positiva o la usucapión. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona le pide al juez que determine, declare, dé una sentencia donde diga que esta persona pasa a ser la nueva dueña de ese bien, de ese inmueble, de ese terreno, de esa casa, de esa bodega, lo que conlleve. Eso quiere decir así en palabras llanas, palabras muy sencillas, eso es una usucapión. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Las personas cuando tienen dinero o piden un préstamo o caso similar, lo que hacen es, y quieren comprar algún inmueble, pues buscan a un vendedor. Cuando encontramos el vendedor determinado o el inmueble que nos gusta y que por lo tanto lo vamos a comprar si es nuestra conveniencia, puede ser que encontremos ciertas dificultades como estas en la práctica común. A ver, que el que me lo vende sí aparezca como titular en el registro público de la propiedad. Cuando digo titular en el registro de la propiedad, no siempre quiere decir que haya ido ante un notario y que el notario saque una escritura o un contrato de compraventa con número tal, foja tal, libro tal del notario determinado en la entidad federativa que corresponda. No, no solamente es eso. Recuerden que los titulares, por eso yo prefiero usar la palabra el titular registral para decir dueño o propietario, porque sería entonces la persona que con base en las posibilidades que nos maneja nuestra legislación civil y la de cada entidad federativa que corresponda, te dice quién es el dueño o poseedor originario, por llamarle de otra forma. Entonces esta persona, yo sé que la mayoría de las ocasiones va a sacar un contrato de compraventa ante un notario, bueno, y lo identificamos porque normalmente viene el número de folio real con el que se inscribió. Y ese folio real, ¿qué es el folio real? Una serie de números que determinan y que son como la huella digital para ver quién es el dueño de ese inmueble. Entonces, esa es la primera posibilidad que nos encontramos, que sepamos quién es ese dueño. Pero puede pasar también que la persona no tenga un contrato ante el notario, sino más bien, o caso semejante, pues, contenga un título de propiedad. Un título de propiedad, así dice ese documento. Título de propiedad, ¿por qué lo dice así? Porque hay personas que pasan a ser propietarios en razón de que había un terreno que era del mundo ejidal, que tenía título de derechos ejidales, y por un procedimiento que es propio de la materia agraria, alcanzó o le permitieron trasladarlo a propiedad particular. Se trasladó a propiedad particular que se inscribió en el registro público de la propiedad, el IFREN en el Estado de México, o el instituto o institución registral que corresponda en cada estado de la República Mexicana. Entonces ahí va a aparecer así, título de propiedad, y también habrá quien tenga un comprobante, una hoja, un sustento donde un juez le ordenó al registro de la propiedad que le inscribiera como nuevo dueño. Eso ocurre cuando una persona alcanzó una sentencia favorable en materia de prescripción positiva o usucapión. Cualquiera de esas tres posibilidades conllevan que él es el titular. Ok, segunda posibilidad en la compraventa. Me va a vender tal persona, pero me doy cuenta que tal persona no es el titular registral. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se vende un inmueble, se le vendió a una persona determinada y esta persona resulta que lo compró en contrato privado, obtuvo una donación en contrato privado o algo parecido dentro del mundo de los contratos, pero nunca acudió a hacer el procedimiento ante el notario o ante el juez para que él se asentara como nuevo titular, pero sí mantiene un contrato privado y con este contrato privado le vende a otra persona. Bueno, ese sería el segundo modelo posibilidad, cuando se compra un terreno donde el que me está vendiendo no es el titular. ¿Qué necesitamos pedir de él? ¿Qué certeza requerimos de él? Bueno, pues algún documento que nos demuestre que efectivamente fue él el que le compró.
Hay ocasiones donde cuando se hacen las compraventas se tiene un documento hasta donde se le da una cita para que se escriture, pero no acude, por años tiene el recibo de luz, de agua. Eso no quiere decir a fuerza que ya está demostrado ser titular, pero sí da indicios de verdad, o incluso puede tener un contrato privado también él, y entonces con eso ya sé que no estoy comprando directamente con el titular registral, aunque legítimamente haya comprado ese primer comprador que ahora me vende a mí. Bueno, llevamos dos posibilidades correspondientes. Ajá, que estas son las más comunes. No son las únicas, pero son las más comunes. ¿Qué otras posibilidades podamos encontrar? Que la persona que me vende a lo mejor sí es titular, pero cuando vamos a buscar en el registro de la propiedad, vamos a encontrar que dice o se establece en palabras más, palabras menos, que este inmueble, casa, terreno, bodega, lo que conlleve, no está liberado de una hipoteca. Ajá. Eso hay que tomarlo muy en cuenta para ahorita pasar a ver la mala y buena fe, pero sobre todo la mala fe. Por supuesto eso. La otra puede ser que quien me vendió, pero no me indicó que él cuando compró, le compró a una persona que había también regularizado por usucapión. O sea, fíjense bien, el titular es una persona determinada. Esta persona que compra va y regulariza por una usucapión, obtiene una sentencia, ajá, y inscribe como nuevo titular. Y ya que inscribió, me vende ahora a mí. No quiere decir que haya 100% la certeza de que ese terreno de verdad era de él. Y lo voy a decir con toda la crudeza que implican las acciones civiles, porque hay personas que fueron con una firma falsa a decirle al juez que le vendió el titular, y entonces como le dieron una sentencia, la inscribió, y si vamos al registro, sí aparece que él le compró a tal persona y que por sentencia de juez pasó a ser el nuevo titular registral. Eso no quiere decir que esté 100% seguro el comprador, porque hay todavía una remota posibilidad de que el que me vendió o la persona que me vendió haya mentido al juez, y cuidado con eso, porque existe la teoría de las nulidades. O sea, este contrato, no porque se haya llevado ante un juez y no porque se haya registrado, está totalmente limpio, libre para que se venda el inmueble. Hay modos, y la ley nos dirá, y la Suprema Corte, cómo se va tejiendo o haciendo, resolviendo esto, pero esa es otra de las grandísimas posibilidades que se tienen y se encuentran dentro de este mundo de la compraventa de inmuebles correspondientes. Ok, todavía puede pasar otra situación un poco más penosa, como la que voy a decir a continuación. Disculpen, que cuando la persona que adquiere, puede ser, fíjense lo que voy a decir, porque así pues se puede encontrar, que la persona no tiene ningún documento por el que haya ingresado, ni escrito, ni tampoco nos manifiesta que de manera verbal, por algún contrato traslativo de dominio que permite la ley, haya entrado como el dueño de esto. O sea, en otras palabras, puede ser que una persona, ya sea por violencia o causando violencia al titular, haya ingresado, o también puede ser que por la comisión de un delito, o sea, haya invadido un predio, se haya metido a la fuerza. La persona que haya hecho esto, muy importante esto tenerlo en cuenta, porque aquí en la Ciudad de México y en muchas legislaciones se permite que esas personas sí puedan regularizar un inmueble, ajá, no hay que espantarnos si llega a ver ese caso, ajá, no hay que espantarnos si lo llega a ver, porque sí existe esa posibilidad. O sea, se puede llegar a ser titular de un inmueble entrando por cuestión de un delito o de causar violencia, amenaza, lo que conlleve al titular o a su familia. Bueno, en ese sentido, aunque la ley tiene eso como ilícito, lo que ocurre aquí es que sí permite la ley, sí permite regularizar un inmueble. Todas esas son las posibilidades que podemos encontrar. Ahora bien, dentro de estas posibilidades que podemos encontrar,
vamos a ubicar cuáles de ellas pertenecen a la buena fe y cuáles a la mala fe. Pero la trascendencia de ubicar esto radica en que el abogado que se dedica a esto debe ser tan diestro que no se puede dar el lujo de confundir o de tener dudas sobre dónde empieza, dónde termina o dónde acaba la mala fe. Y no se puede dar este lujo por la siguiente razón. El juez no puede, de oficio, si nos equivocamos, decir, bueno, por ejemplo, decir, el abogado Juan Pérez Pérez presentó su acción de prescripción positiva como buena fe. Y si en realidad estaba en la mala fe, el juez no puede suplir, la materia civil no se puede. Entonces, tengo aquí un pronunciamiento que dice, no puede de oficio analizar la mala fe si se estableció una litis de buena fe. Ajá, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el registro digital que voy a dar a continuación, es importantísimo. Digo que es importantísimo porque esto nos debe quedar bien claro. No se puede, el juez no puede cambiar a la mala fe o a la buena fe si nos equivocamos. El número de registro correspondiente es el 175851. Es de la novena época, la tesis 200/2005. Y curioso, es jurisprudencia. Mucho ojo con esto. Estamos hablando de una jurisprudencia, no de un pronunciamiento aislado. Y dice, la prescripción positiva, si la acción se ejerce con base en la posesión de buena fe, el juzgador se encuentra impedido para analizar de oficio la posesión de mala fe. Entonces, con esta jurisprudencia, tenemos toda la claridad de que necesita el abogado que se va a dedicar a estos juicios ser verdaderamente un experto. Pero usted, amable seguidor radio escucha, si no es abogado, todas estas posibilidades que le he platicado que le pueden ocurrir, todas esas que yo comenté son posibles para adquirir un inmueble. Pero cuando usted quiera regularizar un contrato privado vía judicial, llevando la acción de la usucapión, diciéndole al juez que porque tiene más de 5 o más de 10 años según corresponda, en algunos estados más de 10 o más de 20 años como lo es en el estado de Puebla respecto a la buena y mala fe, entonces cuando usted quiera hacer eso, tiene que ubicar bien si usted tiene una buena fe o una mala fe. Entonces eso importantísimo, de muchísima relevancia. O sea, para decirlo en otras palabras, si nos equivocamos de inicio, cuando presentamos nuestra acción, y en vez de decir que era mala fe la presentamos en la buena o al revés, entonces ya de ahí, de entrada, todo lo que el juez nos pida, los gastos que se lleven, todo el tiempo además que se desgaste el litigante y por supuesto el cliente, de entrada está cantado que no se va a ganar. Sin embargo, recuerden ustedes que en la materia civil el juez no puede auxiliarnos en este sentido. No hay suplencia de queja, por lo tanto va a dejar que corra todo el caminito y solamente para al final decirnos que no probó tal punto determinado. Entonces, de ahí la importancia de este pronunciamiento federal. Ahora bien, cuando vamos a usucapiar en la acción de buena y mala fe, tenemos que considerar o tener en cuenta algunos de los artículos más relevantes que nos van a llevar paso a paso para ver si estamos en la buena o mala fe correspondiente. Y aquí en la Ciudad de México, para ir despacio, tomamos o retomamos la definición legal en el artículo 1135 de qué es la prescripción. Dice, es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay prescripción positiva y prescripción negativa. O sea, hay modos de adquirir bienes por tener y usar los bienes dentro de determinado tiempo. Esto nada más como requisito de entrada. Nada más como requisito de entrada. Porque aunado a esto, mucho ojo, no importa si es buena o mala fe, hay que juntar otros requisitos fundamentales. Como cuál, por ejemplo, en el artículo 1151 y sus correlativos,
en toda la República Mexicana van a indicarnos que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. 4 calificativos fundamentales, de los cuales igual hay varios pronunciamientos federales que se han desarrollado por nuestra Suprema Corte y que en realidad nos dan mucha luz para entender cómo comprender, alcanzar la inteligibilidad de estas expresiones o de estos términos que aparecen en este artículo 1151. Además, de aquí, muy importante también, relacionado con la jurisprudencia que referí, ¿por qué? Porque eso se concatena con otro requisito fundamental a conocer, que es el artículo 1152 y el correlativo en cada estado, que dice: los inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y pública. En 5 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. O sea, hay 2 posibilidades de cuando vamos a ir en el sentido de los 5 años. O sea, la primera sería, para recalcarlo, cuando yo tengo un concepto de propietario. Entonces vamos a ver qué es un concepto de propietario. Y la otra es cuando haya sido objeto de una inscripción de posesión. ¿A qué se refiere esto? A la figura de la inmatriculación judicial. Eso es un objeto de inscripción. O sea, quiere decir que hay inmuebles también, y eso me va a permitir de cierta forma darle culmen a las posibilidades que planteé en el inicio de este programa, de cuáles son las situaciones que me puedo encontrar para adquirir un inmueble. No puse esta, que ahora la agrego, y la agrego porque tiene una trascendencia súper importante para esta materia o esta acción de la prescripción, que tiene que ver con la persona que alguien le puede decir: mira, te vendo este inmueble, no soy el dueño registral, pero ¿qué cree? Que tampoco, y se lo aseguro, tampoco nadie aparece como dueño antes de que yo lo poseyera. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay inmuebles que, si hacemos una búsqueda en el registro de la propiedad, no aparecen a nombre de alguien. Si vamos al mundo agrario y le pedimos que nos den una constancia de no afectación o documento parecido, o sea, el mundo ejidal va a localizar y va a tener el cuidado que no les pertenece a los ejidatarios, por lo tanto no es de ellos. Pero aunado a eso, si nos vamos al mapa o a CEDUBI aquí en la Ciudad de México, y tratamos de localizar si eso le pertenece a la alcaldía determinada, al gobierno federal, o por una donación o por un juicio sucesorio le pertenece al desarrollo integral de la familia, en fin, a lo que corresponda, porque en cada estado se maneja distinto. En algunos estados van a decir que es el fisco local, en otros estados van a decir que es el seguro social, en fin, el que corresponda, pero normalmente, si no pertenece a nadie de ellos, y entonces, ¿qué pasa con ese terreno, ese inmueble que no tiene un dueño precedente? Esa parte, como no hay un dueño precedente, nos permite ejercer una acción que se llama la inmatriculación. Y claro, hablo de inmatriculación judicial porque así lo manejamos aquí en la Ciudad de México, pero sabemos que en algunos estados, como el Estado de México, tienen la inmatriculación administrativa con la dependencia llamada IMEVIS. Ok, independientemente de eso, entonces este artículo 1152 nos ha dicho que podemos ir a usucapir cuando yo tengo un concepto de propietario, inciso A, inciso B, ¿cuándo qué? Cuando haya sido objeto de una inscripción de posesión, o sea, tuve una sentencia o tuve una determinación administrativa que me determinó como el poseedor con derecho, aunque no tengo escritura, entonces dejo pasar 5 años y posteriormente voy a usucapir. No me meto ahorita en la polémica que hay de que si es necesario todavía ir a juicio de usucapión, porque hay jueces en el Estado de México muy apegados a derechos humanos que dicen que ya no deberíamos hacer ese segundo procedimiento. Ok, pero no es el caso que nos ocupa, solo lo pongo entre paréntesis. Voy al siguiente punto. De 10 años cuando se posea de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Entonces, 10 años va a ser
cuando estemos ante la mala fe. Eso que quede claro. Ahora, pero de aquí seguimos con la interrogante del tamaño del mundo. ¿Cuándo estamos ante una mala fe y cuándo estamos ante una buena fe? Porque el gran problema que se ha ventilado o que se da cotidianamente en los juzgados, incluso en las salas, en la apelación, es que aún ahí se llegan a presentar apelaciones porque no se tuvo la claridad sobre el punto de la buena o la mala fe correspondiente. Entonces es muy, muy, muy importante, a mi juicio, de mucha relevancia, tratar de entender esto. Ahora bien, ¿cómo vamos entonces a entender la buena o la mala fe? Bueno, primero hay que decir que en todas las legislaciones de la República Mexicana se manejan 3 tipos de posesión. En el libro que corresponda de los bienes, se habla de la posesión originaria, o sea, que es el dueño, de la posesión derivada, que es la persona que nunca va a poder prescribir. Posesión derivada, entiéndase, por el ejemplo más sencillo, el que llega a arrendar un inmueble. O sea, tiene el inmueble, pero hay un contrato, no importa si es verbal o es escrito, que manifiestar o cosa parecida. Y la otra es la precaria. Entiéndase la precaria, solamente la que se le entrega el inmueble para que la administre. Un ejemplo muy claro, ¿verdad?, en los estados es el señor que tiene el rancho y le encomienda el rancho con los caballos, toros y lo que tenga a la persona que le va a ayudar a cuidar a los animales y velar por el rancho. Bueno, esa persona nunca puede usufructuar, por supuesto, como tampoco el de la posesión derivada. Cuidado aquí con la posesión derivada, porque recuerden que también el albacea, su posesión respecto con los bienes de una sucesión es derivada. Entonces, esas son las modalidades que se tienen en cuanto a la posesión. ¿Cuál es la posesión que se puede prescribir? Como lo dice el artículo 1151 en la primera fracción, en calidad de propietario. O sea, yo le quiero llamar que es como si fuera el cuasi propietario, porque por una parte es poseedor en cuanto no es el titular registral, pero es propietario en el sentido de que de verdad compró, de verdad pagó, de verdad le firmaron, solo que en un contrato privado, y en consecuencia en ese sentido sí actúa como poseedor en calidad de propietario, como muchas veces se ha pronunciado nuestra Suprema Corte, para tratar de esclarecer ese punto complicado. Ok, hasta ahí retomo otra vez, seguimos con tipos de propiedad. No cualquier propiedad se puede prescribir, pero seguimos en el punto. No hemos aterrizado qué es o en qué consiste la buena fe y la mala fe. Para eso vamos ahora a empezar a acercarnos a un primer acercamiento muy ligero antes de que nos vayamos a un corte, para que regresando del corte, punto por punto, desmenucemos esto que para mí es de suma relevancia. Y estoy seguro que si hay abogados que me escuchan y que ya han llevado esto y que se han llegado a equivocar, no me dejarán mentir lo que voy a exponer en esta segunda parte del programa. Pero antes le dejamos dado lectura al artículo 806. El artículo 806 aquí en la Ciudad de México, a la letra dice: es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer. Punto y seguido. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Y en el siguiente párrafo dice, del mismo artículo 806, es poseedor de mala fe el que entra en posesión, a la posesión sin título alguno para poseerlo. Punto y coma. Lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden conocer con derecho. Vamos entonces a ir a un corte y vamos a regresar para dilucidar, para desmenuzar, para dar claridad sobre esto, que a mi juicio constituye uno de los artículos más controvertidos, más oscuros, y que más ha traído sobre todo a confusión, que es lo complicado en cuanto a las propiedades de las personas. Lo veremos después de un corte. Gracias. Estás escuchando Actualidad Jurídico-Familiar. En un momento
Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Yáñez Miranda y formo parte de los catedráticos de esta Universidad, esta Facultad Judicial de Derecho Tributario. Esta institución les otorga lo que es la licenciatura en Derecho en un ámbito práctico teórico. ¿Por qué? Porque aquí estamos capacitando a los abogados en los nuevos sistemas acusatorios y de justicia oral, así como lo que es toda la lexicología, la terminología y doctrina del derecho. Aquí creamos abogados prácticos, abogados litigantes, porque esta facultad tiene trascendencia, una historia que ha forjado año con año todos los abogados que actualmente están servicios públicos en gobierno, en la práctica diaria, ante el tribunal o diversas instituciones. También esta facultad cuenta con una sala de juicios orales, profesores altamente calificados desde licenciatura, maestría y doctorado, donde son abogados natos, litigantes, motivo por el cual ustedes tendrán la mayor experiencia y aprendizaje teórico práctico, ya que nos desenvolvemos en los diversos ámbitos legales. Aquí los abogados tienen clases prácticas, clases con temas actualizados. Tendrán un prestigio y una formación adecuada, a través de la cual estaremos al mismo nivel de las universidades que tienen renombre, pero no la práctica que aquí tenemos. Por lo cual los invito a cursar la carrera de licenciado en Derecho en 10 cuatrimestres, 3 años, 4 meses, que se irán prácticamente con el litigio real, con leyes actualizadas y con maestros, les repito, capacitados en el ámbito. Por lo cual, bajas colegiaturas, escolarizadas y un sistema real que formará a los abogados que México actualmente necesita. Por lo cual los invito a estudiar la licenciatura en Derecho en esta facultad. No te lo pierdas y conócenos. Danos esa oportunidad de formar parte de esta gran familia de formación de profesionistas. Gracias por su atención. Mi nombre es el maestro César Espinosa Bonilla. Soy parte integral del cuerpo de docentes de esta institución, la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Vengo a invitarte a que curses con nosotros la maestría en Amparo y Derecho Constitucional. Te ofrecemos muchas variantes respecto a otras escuelas. Nuestra oferta académica es muy alta. Nuestro profesorado tiene los mejores diplomas y los mejores promedios a nivel nacional. Los precios para tus maestrías, a diferencia de otras escuelas, son muy accesibles. Tenemos formas de titulación que nos convienen, en la mayoría de los casos, para que tú puedas crecer en un desarrollo profesional con docentes que no solo tengan el conocimiento teórico, sino que tengan el conocimiento práctico. Tenemos un plus para los estudiantes que deseen cursar con nosotros esta maestría. El plus consiste en practicar, como lo puedes ver en esta sala, con nuestros estudiantes, los diferentes tipos de procedimiento que se realizan en los juicios de amparo, ya sea directo o indirecto, y también tenemos a los docentes con el perfil que se requiere para explicar este tipo de procedimiento. Esta escuela consta de muchos profesorados siendo practicantes en la vida real de más de 25 o 30 años de experiencia y con jueces en la materia especializados en amparo y derecho constitucional. Somos una escuela moderna, somos una escuela con grandes aptitudes y te ofrecemos la mejor de las ventajas. Lo puedes presenciar en línea o lo puedes realizar en forma presencial. Todo esto en aras de obtener una excelencia como estudiante de esta casa de estudio. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya. Somos tu mejor opción aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Te esperamos. Continuamos con Bien, continuamos con nuestro programa y estamos tratando hoy el tema de la mala fe en la acción de prescripción positiva, o sea, de la usucapión. Queremos entender hoy, dar luz sobre esto. Toda la primera parte de este programa lo he dedicado a que vean en los hechos, en la práctica, cuáles son las posibilidades con las cuales adquirimos algún inmueble, y luego hemos remirado a nuestra ley para ver qué es la prescripción en el artículo 1135,
los requisitos que nos marca el 1151 en la Ciudad de México. Estos requisitos son iguales en toda la República Mexicana, tienen sus correlativos, los códigos correspondientes. Y bueno, decíamos también que en todos los códigos existen o se contemplan 3 tipos de posesión. Independientemente de que se le llame así o no, están contemplados: la posesión originaria, la posesión derivada y la posesión precaria. Y luego decíamos que cerramos la primera parte de este programa dando lectura al artículo 806 aquí en la Ciudad de México, y en esto tampoco cambia porque en todos los códigos de la República tiene el correlativo. O sea, ¿qué es la buena fe y qué es la mala fe? El punto que nos convoca el programa de hoy, evidentemente, es como se anunció la mala fe. Pero nunca podremos explicar 100% o con toda claridad la mala fe sin hacer por lo menos breve alusión a la buena fe para que quede claro qué le corresponde a cada uno. Ok, vamos a comenzar en esta segunda parte explicando ahora a detalle qué se va a entender por esto de la mala fe. Y lo vuelvo a retomar en lectura. Es poseedor de mala fe el que entra en la posesión sin título alguno para poseer. La redacción le pone punto y coma, y es muy importante. El punto y coma es fundamental entenderlo a nivel de gramática y redacción para que no nos quede duda. O sea, punto y coma quiere decir que es una idea muy diferente, muy separada. La primera que se acaba de decir, sin título alguno, punto y coma. Lo mismo el que conoce, esa sería la segunda idea, lo mismo el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Si vemos aquí, o si buscamos en nuestra legislación, no se encuentra algún artículo que se diga, por vicios del título se entiende así, ¿no? O sea, yo sí tengo un título, y este título bien puede ser verbal, bien puede ser escrito, pero este título tiene vicios que me impiden poseer con derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que está viciado? O sea, que sí puedo poseer, pero no con derecho. ¿Eso cómo ocurre? En concreto, en específico, ¿qué es un vicio? ¿O cómo me doy cuenta que yo, cuando adquirí un inmueble, teniendo mi título, tengo un vicio? A ver, voy a plantearlo de esta forma. Esto es una de las cosas más comunes. Creo que es el vicio más, a mi juicio, es el juicio más convocado en esta materia. Cuando el que me vendió no es el titular registral. Si quieren, esta persona que me vendió, el señor Juan Pérez Pérez, que es mi personaje de casi todos mis programas, Juan Pérez Pérez sí le compró al titular. Ajá. La firma es auténtica. Es más, incluso, supongamos que el titular vive y que Juan Pérez Pérez me dice, mira, para que no dudes, Josafat, vamos y le preguntamos si él me vendió o no. Y efectivamente fuimos. Y efectivamente dice, sí, yo le vendí. La mayoría de las veces, pues no vamos a ver ese titular, sino el titular le vendió y a mí me vende, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese caso, eso se conoce como este es un ejemplo, el ejemplo a mi juicio más palpable de qué es tener un vicio de título. Ajá. Y no importa si el contrato fue verbal, o si fue escrito, pero independientemente de la modalidad del contrato, lo que sí se tiene es que efectivamente tiene un vicio. ¿En qué consiste este vicio? Primero, en no ser el titular. Entonces, siempre que tengamos esto, estamos en mala fe. Ojo, todos los litigantes, primera situación a considerar, cuando haya esto, hay que ir a la mala fe. Y eso independientemente, también voy a decir de que el que me vendió, el día que me vendió, me dijo, para que veas que es tan cierto que yo le compré al titular, mira, aquí te dejo en tus manos el contrato privado de compraventa que tuve con ellos. Aún así, o aún en esa situación, pues estamos en la mala fe. Ajá. Aún cuando entregue documentación correspondiente. Repito, eso no tiene nada que ver. No cambia hacia la buena fe por eso. O también puede ser que en alguna cláusula del contrato de compraventa hagamos valer el tracto sucesivo poniendo, y bajo protesta de decir verdad, me dice esto y lo comprueba con tal documento o tal de recibos o tal cosa. Lo que conlleve, aún ahí,
estaríamos nuevamente o no nos movemos, seguimos en una cuestión de mala fe. Repito, este es el punto más concurrido, ajá, que es el que me vendió. Ahora, aquí es donde yo también quiero enfatizar, porque es un punto muy poco tratado por los libros, lo digo con causa real de conocimiento, muy poco tratado, muy poco desmenuzado. E incluso hoy que tenemos medios digitales, vamos a encontrar que existen exposiciones tanto de ciertos juzgadores como de determinados litigantes, y que no tengo nada en contra de ellos, aclaro, pero que a mi juicio, si se analizan con lupa, se detallan, se piensan, se meditan un poco, meditar en el sentido de pensar el derecho si es correcto, nos damos cuenta que hay limitantes en muchas de esas ponencias, a mi juicio. Y lo estoy diciendo después de serios y profundos análisis de estos puntos que estoy comentando. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que piensan que si yo tengo esa situación, ¿verdad? O supongamos, en contrato privado, Juan Pérez Pérez me vende a mí Josafat. Y yo digo, pues supongo que si me lo vendes porque es el dueño. Y entonces hay gente que piensa que como yo desconozco quién es el dueño o que era el dueño, eso ya me llevó a la buena fe. No cambia. Entonces quiero resaltar que esto de la mala fe, en el caso de que no le estoy comprando al titular, se da con independencia de que yo sepa o no sepa que era el registral. Seguramente cuando se lleve el juicio, el juez que resuelva nos va a señalar, creo que es lo más saludable, y seguramente así lo confirmará la sala si es el caso, que por uno de los grandes principios de las instituciones registrales es la publicidad y el acceso público, por supuesto. Entonces toda persona se puede enterar y toda persona tiene derecho a saber quién le está vendiendo, aunque no lo haga, por estar abierto ese derecho, por ser el acceso al público, de que cualquier persona puede ir a ver si tal persona tiene el inmueble que me vende, o si una persona, o si tal inmueble está a nombre de una persona, porque se puede hacer una búsqueda por inmueble o por persona en las modalidades de los registros públicos. Bueno, ya con eso ya no me puede cambiar a la cuestión de la buena fe, ni porque vamos a suponer que el día de mañana voy al registro y mañana me doy cuenta y de inmediatamente corro a decirle, me acabo de enterar, juez, y por eso vengo a la buena fe. No, a mi juicio, y a mi juicio concatenado con los pronunciamientos federales, ni siquiera en ese caso estaríamos hablando de una buena fe, seguiríamos en la mala fe. El segundo punto de la mala fe, que es menos concurrido, pero que se puede encontrar, es cuando el que me vendió encuentro que no pagó todo. Ajá, hay quienes dicen, cuando te ocurra eso, entonces demanda la buena fe y presenta el pago. Bueno, si el que le vendió sí es el titular y no ha prescrito el cobro correspondiente, entonces sí lo deposito. Pero en la realidad vamos a encontrar inmuebles que alguien ya los tiene, que no es el titular, pero que se dejaron 20 años o más y nadie cobró. Bueno, ahí sí ya prescribió. Bueno, en este caso es el segundo punto donde estaríamos hablando de una situación, de un caso contundente de mala fe. O sea, se debe tanto, vamos a poner en números así ejemplificados, se debe 1 millón de pesos, pero tiene 25 años la persona, ajá, y ya pasó eso. Recuerden que las nuevas disposiciones, después de 10 años, se solicita la cancelación correspondiente. Por eso es importante que cuando se abra un juicio de mala fe y tenga esa situación, de plano, desde el inicio, le digamos al juez que dentro de la sentencia contemple que se le ordene al registro la cancelación de la hipoteca o lo correspondiente para que se me pueda inscribir a mi nombre. Ok, entonces esos son dos puntos fundamentales, pero fundamentales y muy concurridos de la mala fe en la cuestión de la usucapión. Ahora, vamos para que no se confunda esto, a retomar un poco lo que es nuestra buena fe. Pero, bueno, voy para no, disculpen, para llevar el orden y no perdernos, voy una vez a dilucidar la otra hipótesis que conlleva la mala fe. O sea, cuando se entra en la posesión sin título alguno para poseer. Ajá, sin título alguno para poseer. ¿Qué quiso decir el legislador título alguno? Bueno, literalmente quiere decir
que la persona, lo que yo comentaba de que se puede entrar por ejerciendo violencia, o sea, la fuerza, eso es uno de los casos también de la mala fe, que corresponde a sin título alguno. Y la otra modalidad concurrida o realidad que encontramos de que es sin título alguno es cuando entré cometiendo un delito. Tan es así que hay artículos expresos en toda la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México corresponden al 1154 y 1155. El 1154 nos dice la letra, cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de 10 años en inmuebles. Y luego dice, el 1155, la posesión adquirida por medio de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescriba la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque creo que este artículo complementa y nos ilustra de verdad para no malinterpretar el último renglón del artículo 806, donde me dijo qué es la buena fe y qué es la mala fe, porque ese artículo cierra diciendo lo siguiente a la letra. O sea, nos dice que se debe entender por título, y dice, entiéndase por título la causa generadora de la posesión. La causa generadora de la posesión es justificar la razón, motivo por el cual yo entré a un inmueble. Ajá, me lo donaron, lo compré, lo que conlleve. Pero esa justificación también va a conllevar, de acuerdo a la inteligibilidad que nos permite dilucidar el 1155, que aún en caso de despojo, ajá, yo tengo que manifestarlo porque esa es mi causa generadora. Miren, disculpen que lo reacentúe, pero es necesario. Dice, la prescripción adquirida por medio de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. Ajá. Entonces, bueno, así es como se va a entender la mala fe correspondiente. Ajá. De ahí es que nunca, para ir cerrando el programa, hay que dar algunas notas básicas como esta. Nunca, jamás podemos, en un juicio de prescripción, no importa si es buena o mala fe, nunca podremos dejar de manifestar cuál fue la causa generadora de nuestra posesión. Aun cuando sea un delito, aun cuando haya invadido el inmueble o entrado por violencia, no importa, porque de otra forma yo no podré, bajo una lógica, demostrarle al juez que ya pasaron o transcurrieron los años correspondientes para que yo me quede con ese inmueble. Entonces sería algo muy complejo, y si no manifiesto la causa generadora, pues la verdad es que no le estoy dando el elemento básico al juzgador, juzgadora, para que me diga si me va a dar la razón, si me va a dar sentencia favorable o no. Eso es fundamental. Ahora, el artículo de la buena fe nos dice que es el que entra en virtud de un título suficiente. Bueno, aquí título suficiente, independientemente de que sea escrito o oral, sí se va a entender como otra vez la causa generadora, pero normalmente es una compraventa, una donación, lo que conlleve de que yo entré a poseer el inmueble, y siempre vamos a descartar la violencia, el delito para la buena fe, ahí no entraría, ajá, y también que nadie me dio permiso de entrar. No, aquí sí tiene que haber una creencia subjetiva, pero también concatenada con lo objetivo de que sí soy la persona que, de acuerdo a lo que permite la ley, estoy entrando a poseer ese inmueble. Ajá. Pero luego dice lo siguiente, y es donde el segundo punto o la segunda consideración o hipótesis contemplada en la buena fe en el artículo 806 es la que yo, a mi juicio, me he percatado que falla mucho en los juicios, que es cuando dice, también es el que ignora los vicios de su título. Ajá. Y aunque ya traté un poco esto, ahora lo quiero matizar. ¿Qué quiere decir esto de que yo ignore los vicios de mi título? Ajá. Bueno, de entrada decimos que todo el que compra a quien no es titular registral
por principios de derecho público, está obligado a investigar, a saber si el que le está vendiendo es el titular o no. Eso sin importar cualquier situación que quiera alegar de que se dio cuenta tarde, temprano, siempre es un supuesto de correspondiente que se va a tener que saber, porque si es así, sería la mala fe. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la expresión en concreto? Ignorar los vicios de su título. Y ignorar los vicios de su título tiene mucho que ver con la teoría de las nulidades. Y a mi juicio, hay por lo menos en la práctica, hay que decirlo en la práctica, dos situaciones que casi siempre están circulando. La primera más que la segunda, pero son dos que a mi juicio hay que tenerle muchísima delicadeza en el tratamiento que le vamos a dar. El primero dice: cualquier comprador, es redacción mía de su servidor, es una investigación mía que estoy haciendo, siempre concatenado con la maestría que estoy cursando, que es mi cuarta maestría en Derecho, la maestría en Derecho Civil, y concatenado con la experiencia de que tengo rato litigando o regularizando los inmuebles en la vía de la usucapión, en buena y mala fe. Bueno, cualquier comprador que no sabe que el comprador precedente, o sea, su vendedor actual, estaba imposibilitado jurídicamente, ya sea por lo siguiente, porque puede ser que alguien regularizó mintiéndole a un juez, falsificando una firma o algo parecido, que haya correspondido, al juez que haya correspondido, y le dijo que tenía un contrato de su titular registral. Eso sí es ignorar vean en qué consiste, vean el punto fino de ignorar el vicio. A ver, lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Yo, Josafat, voy con mi vendedor de siempre, Juan Pérez Pérez. Juan Pérez Pérez me vende el inmueble, pero Juan Pérez Pérez tiene ese inmueble por una razón, porque él hizo una usucapión, o también hizo un otorgamiento y firma de escritura, pero al juez le dijo que el titular le había vendido y el contrato era falso, la firma era falsa en consecuencia. Eso es lo que trae que aun cuando él sea titular y aun cuando yo me den titularidad en una sentencia, cuidado con eso, porque trae la consecuencia. O sea, la ley sí me permite llevar el juicio de usucapión, pero yo estaría en la buena fe. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber a ciencia cierta, yo no sé de las malicias, los dolos, lo que hizo Juan Pérez Pérez, que es mi vendedor, que él emitió al juez. Esa fue una bronca de él, un problema de él. Sin embargo, yo al comprar el inmueble ignoraba ese vicio. Entonces la consecuencia está en que el juez que corresponda seguramente me va a dar la sentencia favorable, pero ojo, porque eso no quita o no hace que cuando se entere el titular que ahora yo soy dueño y que yo soy dueño porque según me vendió Juan Pérez Pérez, y que Juan Pérez Pérez tuvo una sentencia favorable y que él se fue en rebeldía, lo que sea, que se suele hacer a veces en los procedimientos, eso no le quita al señor titular registral que recupere su inmueble o que pida daños y perjuicios, para hacer traducción correcta, que me pida a mí el pago de su inmueble. ¡Ojo! Por eso son puntos finos, por eso son puntos controvertidos, por eso son puntos que se hacen polémicos, porque en realidad, repito, estas cosas son poco tratados en los libros, que yo, su servidor, ha tenido la oportunidad de estar investigando ya por 5 años esto. He intentado investigar a cabalidad la mala fe en todo este mundo de la usucapión, y la verdad es que muy complejo, en el sentido de que hay poco material, lo que se dice a veces se dice de forma imprecisa o incompleta, pero aquí estamos, aquí en su casa, la Facultad Judicial de Derecho Tributario, pues dando luz a esto, ¿no? Compartiendo todo este conocimiento que uno va acumulando para el bien de todos los que nos dedicamos a litigar, y de las familias mismas, que son las que a veces sufren las sentencias no favorables. Ustedes imagínense cuando un padre de familia, una madre de familia, un abuelo le dicen sentencia no favorable, 1000 cosas pasan por su mente, si ya nunca va a poder regularizar o qué haya pasado.
Pero muchas veces esas sentencias que no logramos los litigantes es porque no distinguimos estos puntos finos de si me situaba en buena o mala fe, y cuando yo desconozca los vicios, siempre tenemos que ser coherentes y decirle a nuestros clientes que puede haber consecuencias con el paso del tiempo, como las que he comentado. Entonces, así es como opera. Y el segundo punto de este artículo que yo estoy redactando tiene que ver con que la mala fe también se da. Imagínense ustedes una persona, voy a poner ejemplo claro. Yo, Josafat, otra vez quiero comprar un terreno. Viene Juan Pérez Pérez y me dice, pues mira, yo tengo un poder que me dio el titular para venderlo. Ajá, por eso vemos que hay poderes para actos de dominio. Trae un poder, puede ser que ese poder sea falso. Puede ser que la firma no sea la correcta o que no esté bien elaborado. Ajá. O cosas semejantes, ¿no? O que a lo mejor el poder no sea el pertinente para que me haga la venta a nombre del titular. Ah, bueno, ese otra vez traerá vicios del consentimiento, perdón, vicios de mi contrato. Entonces, nuevamente estaría en la situación de estar en un vicio. Y ese sería el caso donde estaría yo en la buena fe. Espero que con esto hayamos podido comprender un poco más esto de la buena fe y lo podamos precisar realmente cuándo estamos en una y cuándo estamos en otra. Nunca olviden que independientemente de que sea buena o mala fe, yo tendré que mostrar causa generadora de posesión. No importa si en el artículo 806 o el correlativo de la República Mexicana, en el estado en que usted se encuentre, nos dice, se entiende por título la causa generadora. Ajá. Ah, entonces vean esto, la causa generadora. Y la causa generadora, entonces no es un papel, la causa generadora es el motivo por el cual entré. Su señoría, yo entré por violencia, por despojo. Ajá, o sea, delito o lo otro, las dos modalidades que dice sin título alguno. Ah, pero te estoy diciendo mi causa generadora, porque aunque el tiempo es corto y aquí no podemos adentrarnos a más, hay buenos y excelentes pronunciamientos que han explicado cómo el sujeto, aún encontrándose en despojo o violencia, su causa generadora es eso. Efectivamente, narrarle al juez que así aconteció, pero además hay que probar esa causa generadora, tratándose de esta mala fe correspondiente. A grandísimos rasgos, esto es lo que concierne este tema muy bonito, la verdad, repito, muy poco tratado por los libros, la doctrina, los pronunciamientos federales tampoco son así muy abundantes, eso hay que decirlo, pero suficiente con esta investigación que hemos preparado para usted con mucho gusto, para que usted tenga el conocimiento completo correspondiente de todo lo que va a conllevar este importantísimo tema de la mala fe. Esperamos con esto haber podido contribuir, ¿verdad?, a que pues vayamos mejorando nuestros litigios, superando esos errores, ajá, corriendo a poner apelaciones, a interponer apelaciones cuando no queremos ver nuestros errores correspondientes. Créanme que he tratado de condensar de la mejor manera posible en favor de todos nuestros seguidores y radioescuchas este tema tan bonito. Bueno, pues eso sería por el día de hoy. A nombre de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, les quiero agradecer su seguimiento, su atención, que nos regalen este tiempo, y ojalá todos los que nos están escuchando con sus conocidos abogados, sus despachos, incluso si hasta tenemos pasantes que nos escuchan, puedan compartir este video del día de hoy, este programa de radio, ajá, puedan compartirlo con sus despachos, porque yo quisiera que esto se difundiese más, efectos de que el programa de hoy, importantísimo para esto, y yo estoy seguro que en la medida en que lo hagamos llegar a muchas personas de la República Mexicana, van a ir comprendiendo el alcance de la mala fe sobre todo, y precisar el de la buena fe para corregir nuestras acciones, nuestros caminos a lograr buenos resultados. De verdad, lo hacemos con la mejor intención de compartir el conocimiento con todos, y ojalá nos puedan auxiliar pues promoviendo con todos sus conocidos este programa del día de hoy tan bonito. Y bueno, pues
a nombre de mi esposa, la maestra Sandra Villar Rosas, que es cotitular con su servidor, el maestro Josafat Velázquez en el micrófono, les agradecemos infinitamente su atención y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo lunes en otro programa de actualidad jurídico familiar. Por cualquier cosa, recuerden, dejo mi teléfono después del 55 49 57 50 55. Muchas gracias.